ustedes bienvenidos aquí en este programa de A Fondo. Que tenga usted un excelente 2023 y comenzamos o decidimos comenzar este año hablando de un asunto que nos compete a todos y nos afecta a todos, que es la inflación, el incremento en los precios, que es ya un proceso o un fenómeno mundial. A partir de la pandemia, en prácticamente todos los países se ha dejado sentir el aumento de los precios y hay una forma indudablemente, una al menos importante y eficiente para combatir la elevación de los precios, porque hay que hacer pues una planeación financiera personal o de la familia para poder enfrentar lo que en México se dio a llamar la cuesta de enero, en aquellas épocas de alta inflación, en donde iniciar el año siempre implicaba iniciar con enormes sacrificios por la elevación de los precios que tenían que enfrentar las familias, y por eso decidimos hoy atender esa problemática y darle a usted herramientas para mejor defenderse de un proceso que es mundial y que al menos en el corto plazo no habrá de encontrar una respuesta. Y para eso agradezco mucho a las personas que muy gentilmente aceptaron, especialistas todas, aceptaron estar aquí con nosotros. Muchas gracias. En principio de cuenta por las damas, si me lo permites, querido Adrián. Empezamos con Gabriela Aguado. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, socio fundadora del Instituto de Finanzas Personales, quien por cierto vive en Edimburgo. Y ahorita, ¿qué horas son allá, Gaby? Ahorita son las 00 horas con 1 minuto. Bueno, un sacrificio que espero valga la pena. Por supuesto, para nosotros estamos muy complacidos de que hayas aceptado estar aquí con nosotros en este programa en un tema que tú dominas. También está Miriam Gutiérrez, periodista y especialista también en temas de finanzas personales. Gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. A ti, Lalo, muchas gracias y gracias a todo tu auditorio también. Y también Adrián Díaz, compañero nuestro, también un experto en estos temas de las finanzas personales. Muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de estar aquí con nosotros, rodeado de muchachas guapas y además conocedoras de los temas que tú también dominas. Gracias. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias. Qué gran tema escogiste hoy, Eduardo Torreblanca. La verdad es que una asignatura pendiente para todos, ¿eh? Sí, y bueno, a todos los aquí presentes y a las personas que están detrás de la pantalla nos afecta el incremento en los precios, que la verdad que en México no estábamos acostumbrados a tener una elevación de precios como las que hemos enfrentado en este año y el anterior. Y estaba yo haciendo cálculos de diciembre del 2018 a diciembre del 2022, según apunta el INEGI, la inflación ha sido de 22.77%, es decir, tener que enfrentar una inflación mensual de 0.43%. Y estoy seguro, Adrián, que ni Gaby ni Miriam dan crédito de que ese porcentaje sea el correcto, ¿verdad, Gaby? Exacto, sí. Regularmente, bueno, no sé cómo están los precios, ahorita nos comentarás cómo están los precios en Edimburgo, pero Miriam, segurito que tú que vas y te tienes bien checado los supermercados y los mercados públicos, esta inflación ni de chiste, como dice la calculadora del INEGI, ¿verdad? Por supuesto, Eduardo. Fíjate que desde el 2018 han ido aumentando, pero a partir de la pandemia, sí, pues la verdad es que como mamá, como ama de casa, como especialista en finanzas personales, pues la verdad es que me he dado cuenta que cada que vas al súper iban aumentando los precios de a poco en poco, pero sí iban subiendo. Pero ahorita ya es una racha enorme del aumento de precios. Ya yo creo que ya subimos, no sé, los precios hasta el 100% o más, sí, de lo que costaba un artículo, ya te cuestan ahorita en el supermercado. Y la verdad es que para las amas de casa cuesta muchísimo trabajo ya terminar la quincena o el mes para poder ir al súper y hacer las compras que generalmente hacíamos en casa. Tú, Adrián, también me imagino que a ti, tu esposa, en tu familia también, pues eres el sacrificado, ¿verdad? Porque tú eres el de los precios, tú eres el de las estrategias, acompáñame al mercado o ve tú al mercado y tú vas viendo que antes se llenaba con más productos y ahora se gasta más y la canasta o
o el carrito pues tiene menos productos, Adrián. Sí, definitivamente la verdad es que hemos visto este problema en las familias mexicanas, y no solamente en mi familia, yo creo que en el 80-90% de las familias que tienen un salario promedio, bueno, hemos estado sufriendo, viendo cómo estos productos pues cada vez cuestan más, cada vez podemos comprar menos, nuestro poder adquisitivo está severamente dañado, pero sabes que también, Eduardo, Gaby y las personas que nos acompañan en el panel también, este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque a pesar, fíjense qué importante es esto, a pesar de que estamos viendo la subida escalonada y precipitada de todos los precios, todavía los mexicanos no estamos acostumbrados a guardar justamente el ticket de nuestra despensa para empezar a hacer un control de gastos que nos permita justamente medir cuáles son esos productos que nos están justamente costando más con respecto a la quincena o al mes anterior, y en ese sentido estamos todavía sufriendo, y no me van a dejar mentir mis compañeras que están conmigo, seguimos luchando con toda la población para que pueda guardar esos tickets y pueda trabajar sus finanzas personales como una empresa. Imagínate tú que un director de empresa llegue y le diga al contador: dame todos los precios de las cosas que compramos el mes pasado para ver cómo estamos evolucionando. Sí. Eso es lo mismo que tenemos que hacer al interior de nuestro hogar. ¿Quién de nosotros guarda el ticket para hacer una lista de los precios en una computadora, en un Excel, si me permites el comercial, ¿no? O en nuestro teléfono inteligente, y empezamos a comparar los precios justamente con el mes o la quincena anterior? La verdad es que yo creo que el 90% de los mexicanos no lo hacemos. Sí, es cierto, Adrián, y a eso vamos. El propósito de este programa es demostrarle a usted que hay forma en que defendamos nuestro poder de compra si hacemos una planeación inteligente de las finanzas personales. Ese es el propósito de este programa, y estoy seguro que usted va a quedar muy satisfecho al final de esta emisión. Pero permítanme hacer una pregunta que es motivada más por la curiosidad que por el propósito del programa. Dime, Gaby, ¿ustedes también allá en Edimburgo se están quejando de la elevación de los precios? ¿Y qué es lo que más ha incrementado en los precios en los últimos meses allá? Mira, sí, la economía de Reino Unido normalmente era una economía bastante estable, y el precio de los alimentos sí ha aumentado mucho, sobre todo el huevo, el pan, pero por ejemplo, o sea, digo, obviamente por la guerra, por la escasez del trigo, etcétera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el jugo que yo compraba hace 2 años en 1.20, 1 libra 20, ahorita lo compro en 1 libra 70. Entonces sí hay un gran aumento. Si pensamos, por ejemplo, que los contratos de renta, de arrendamiento de un local se hacen a 15 años manteniendo la misma renta durante los 15 años, imagínate tú que era una economía absolutamente estable. Entonces, o sea, en México estamos acostumbrados a que anual, cada año aumenta la renta. Claro. Y acá 15 años la renta. Entonces, claro, el precio del jugo que les comento, pues de 2 años para acá, sí es muchísimo, ¿no? Y así como eso, pues muchísimos otros alimentos. Sí, fíjate, nada más lo que allá se quejan, pero ¿quién en México tendría un contrato de 15 años? Bueno, ninguna familia tiene esa posibilidad, es más, ninguna empresa tendría esa posibilidad de hacer un contrato a 15 años, por más que sean rentas exorbitantes de empresas que saben que se van a quedar ahí prácticamente a vivir todo el tiempo en ese local. Pero bueno, vamos por partes. Yo no recuerdo en los 60 de que se hubiera hablado, en los años 60 que se hablara de la cuesta de enero. Yo creo que de cuesta de enero, tú no me dejarás mentir, Adrián, ¿de cuándo? De finales de los 70, principios de los 80, cuando se empezó a hablar de la cuesta de enero. ¿De cuándo data ese término? Sí, básicamente principios de los 70, toda la década de los 70 se empezó justamente a crearse este nuevo término de la cuesta de enero, ¿no?
Y ya por ahí de los 80s, con las crisis que ya todos conocemos, la verdad es que pues empezamos justamente a tener ya más razón y más conciencia de lo que es todo esto de la cuesta de enero. No sé si tanto tú, Eduardo, como Miriam, como Gaby, están de acuerdo conmigo, pero cuando nosotros teníamos por ahí de los 10, 8 años y escuchábamos justamente a nuestros papás hablar de dineros, ¿no? Que era ya cuando empezamos a saber qué era la cuesta de enero, siempre nos empezaban a decir, no, porque ahorita está subiendo todo. No, porque ahorita no alcanza. No, porque ahorita ya está más cara la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros, los contemporáneos, ¿no? Estamos empezando a tener conciencia justamente de esta cuesta de enero, pero fíjate qué interesante fenómeno. Los que empezamos a conocer esta, definición de crisis, porque no puedo definirla más que como una crisis económica por el mal manejo de tus finanzas personales, la cuesta de enero, es como la empezamos no solamente a conocer, sino la empezamos a vivir, ¿sabes? Entonces, a partir justamente de los mediados de los 70 y por ahí de los 80, cuando se vienen las crisis fuertes, es cuando nosotros empezamos no solamente a conocer el concepto, sino a vivirlo en carne propia con las familias y saber que lo más triste es que no teníamos en esos tiempos estrategias diseñadas porque no estábamos ni estamos preparados justamente para enfrentar ese fenómeno que empezaba a nacer en la economía mexicana llamada cuesta de enero, ¿no? Pues ya tenemos bastante tiempo y ahora recientemente, y nunca como este enero, porque en este enero se conjugan una serie de elementos importantes. Una presión internacional de elevación de precios que se manifiesta sobre todo en los alimentos y en energéticos a nivel mundial. Después tenemos, en el caso específico de México, un aumento de 20% al salario mínimo, que esperemos que no impacte a los otros salarios que están en la economía. Más aparte, el asunto de que hay un incremento en la carga empresarial hacia el asunto del beneficio social del trabajo formal. Y más aparte un aumento en las vacaciones, o sea, el asunto sí ahora pinta, Miriam, mucho más complicada para la economía. Y te quiero hacer una pregunta muy sencilla, Miriam, ustedes que sí tienen bien planeado sus finanzas personales, o al menos así quiero pensarlo, ¿hay forma de enfrentar una cuesta de enero sin tantos sacrificios y sin tanto problema, Miriam? Pues yo creo que sí, Lalo, porque si llevamos nuestras finanzas personales sanas durante el año, la verdad es que no tenemos por qué enfrentar esta situación financiera a la que los consumidores se enfrentan al inicio del año por el pago de deudas acumuladas durante el pasado periodo festivo y el ajuste, como tú bien mencionabas, anual por lo regular del consumo de ajuste de precios que representa un incremento en la mayoría de los productos que consumimos. Así es que si llevamos una agenda bien organizada, tenemos que hacer una lista de lo que ganamos, lo que entra a casa del dinero, lo que gastamos, que son los consumos básicos como el agua, el predial, la luz, los alimentos, si pagamos seguro de gastos médicos, etcétera. Tenemos que hacer esta lista. Lo que nos queda, lo demás es para ahorrarlo y sobre todo también otro poco más para poder disfrutar los fines de semana, porque somos muy gastalones los mexicanos, salimos y gastamos en todo lo que se nos ocurre y la verdad es que no ahorramos. Y si llegamos a ahorrar, aunque sea el 20% de nuestro salario, la verdad es que llegamos a final de año con algo de dinero que nos puede ayudar a solucionar algunos problemas y no por dejar de más. Podemos ahorrar también para cualquier gasto de emergencia como una emergencia médica, se nos descompone el coche, el boiler, la estufa, ¿qué te puedo yo decir? Infinidad de gastos, pero la verdad es que creo que los mexicanos no estamos acostumbrados a ahorrar y es lo que tenemos que tomar en cuenta y prevenir de aquí en adelante, de aquí de enero para llegar a diciembre
con un buen dinerito en nuestro bolsillo. Gaby, cuando tú te vas a Edimburgo, me dices hace 3 años que estás radicando allá, ¿hay una diferencia importante entre la cultura del mexicano con respecto a este tema de ahorrar, de planear, de llevar las cuentas mensualmente o semanalmente en orden, con respecto a los hábitos que hay allá en la Gran Bretaña? ¿Sí hay una diferencia importante? Muy importante. No me Yo digas. sí lo veo muy importante. Fíjate que una de las cosas es que las familias sí hablan de dinero con los hijos. O sea, para las familias es muy importante que los hijos sean independientes, autosuficientes desde los 18, 16 años. Hay muchos chavos que se mudan a los 16. Hay muchos chavos que se mudan a los 18, cuando los chavos entran en la universidad, normalmente ya no regresan a la casa de los papás, entonces ellos tienen que aprender a manejar sus finanzas de tal manera que no dependan económicamente tanto de los papás. Ahora, claro, aquí el gobierno les da una mensualidad a los estudiantes para que ellos puedan estudiar y mantenerse. Ah, sí. Entonces, claro que hay un apoyo que o sea, ayuda a los papás a darles el empujoncito, ¿no? Eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante, por ejemplo, es que hay una conciencia que cada uno necesitará una casa en algún momento de la vida. Entonces, normalmente comienzan a ahorrar para su casa el dinerito que van ganando de domingo o los trabajitos extras que van haciendo. Desde los 12, 13 años, los chavos ya tienen su cuenta de banco y empiezan a ahorrar para que el día que necesiten la casa ya tengan por lo menos un buen, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra en español. Fondo. Down payment, sí. ¿Para el enganche? El enganche, exacto. El enganche. Para poderlo dar, pero el gobierno te ayuda con el 25% del total de tu primera casa. Uy, bueno. Entonces, claro que eso ayuda muchísimo, o sea, sí hay como un soporte económico aquí. Es una gran ventaja. Ahora, yo quisiera aumentar aquí una cosita más. La relación que tenemos con el dinero es importantísima porque toca fibras emocionales. O sea, desde que estamos en el vientre de la mamá, tenemos una relación con el dinero hasta después que nos morimos. Y la realidad es que va de la mano como con cuidar de nosotros mismos. Por eso es que es tan importante hablar de dinero, porque nuestra relación con el dinero equivale a la manera en cómo nos cuidamos a nosotros. Sí. Ese es un asunto importante. Y te hago una pregunta rápida. ¿Hay, en términos académicos, hay una formación de la finanza personal a los niños británicos? No en la escuela. No en la escuela. Fíjate no en la escuela. O sea, eso es un asunto familiar. Lo que se educa es... Pero alguien debió haberles enseñado a las familias, porque en México no tenemos ni esos hábitos, ni tampoco tenemos ningún tipo de apoyo en la academia, y eso genera el que todo el tiempo estamos en un desgarriate financiero terrible en México, ¿no? Claro. Y hay muchas personas... Sí. Antes sí lo había, si me lo permites, ¿te acuerdas? Sí. Recordarás aquí en México en los 70s, en los 80s, en la primaria, todavía hasta en la secundaria, llevábamos una libretita con bonos del ahorro nacional. Sí. Exacto, y nosotros como niños comprábamos y decíamos, bueno, 50 centavos, $1, $2, y llenabas tu libretita y eso te entregaban al final del año de ahorro. Teníamos esa cultura de ahorro. Que quién sabe quién diablos se quedó con mis libretas.
Ajá, exacto. Nadie supo quién se quedó. Yo creo que el día que hubo esa gran devaluación, que llegamos a la escuela y ya no nos alcanzaba para el Boing y la torta, ese día perdimos nuestras libretitas del ahorro. Ese era el desayuno, ¿eh? Ese es el desayuno de lunes. Exacto. A ver, saca la lengua y ahí va el engomado. Eran si no me recuerdo, empecé la primaria con 20 centavos, ahorrando 20 centavos, y después acabaron siendo de peso. Pero sacabas la lengua y la maestra te enjuagaba la estampa, lo pegaba y guardaba tu libreta. Sí. ¿Sabes qué, Eduardo? No recuerdo. Y ese a ver, Adrián, tú seguramente te vas a acordar. ¿Cuánto daba de interés? Híjole, ¿cuánto daba de interés? No recuerdo de verdad cuánto daba de interés. Lo que sí recuerdo es que era un sistema formal de ahorro bastante interesante que nos podía y nos permitía a los niños empezar a tener nuestro primer contacto y relación con el dinero de manera profesional, porque al final del día yo creo que todos nos emocionábamos con sacar la lengua, meter el pegol, aunque supiera horrible ese pegol, aún mira, todavía hasta huelo ese resistol tan específico de la calcomanía. Y me acuerdo de los puntitos que tenía en la orilla Vea donde se cortaban. Porque los teníamos que recortar. Y era una emoción tal de que tú, como lo decía muy bien Gaby, el dinero es una relación emocional. No hay que olvidar que a los niños nos empoderaban, porque nos hacían sentir como grandes empresarios. Aunque no lo supiéramos, nos empezaban a dar esa gran relación de dinero bueno para ahorrar y después para invertir, que creo, si Miriam y Gaby no me dejan mentir, son las bases de las finanzas personales: orden financiero, ahorrar y después poner a trabajar ese ahorro. Y entonces los niños éramos felices sin que lo supiéramos, porque teníamos un valor agregado y empezábamos a crecer quizá con esa mentalidad de decir, yo tengo dinero. Y aquí está mi famoso carnet rosita, porque el color era rosita, muy bonito, muy bonito. Es que a mí me emociona mucho hablar de esto, porque yo sí lo hacía y yo creo que desde chiquito ya tenía yo esta dinámica de ahorrar, de ganar y de invertir, porque yo sí me emocionaba con los bonos del ahorro nacional. Incluso llegué a juntar hasta 3 libretitas y todo el mundo me veía así como, ¿y qué? ¿No? Pues es que yo literal pedí a mi mamá que me llevara dos tortas, porque no había sándwich, eran tortas, ¿no? Y le pedía que me llevara 2 termitos de agua, porque el Boing tenía mucha azúcar, entonces mi mamá no nos dejaba tomar esa bebida azucarada. Y entonces yo ya no tenía que gastar en el lunch y todo lo compraba en calcomanía. Y entonces mi mamá decía, es que este niño sí sabe ahorrar, ¿no? Pero no sabía, justo vuelvo a lo mismo, que nos estaban empoderando. Y yo no sé a quién rayos se le ocurrió quitar este sistema de ahorro para los niños, porque mira qué daño nos han hecho, porque hoy las familias mexicanas, que somos los padres que estamos al frente de los pequeños que hoy afortunadamente van a la escuela, estamos aprendiendo con las malas experiencias, endeudados, con la tarjeta de crédito por cuello, con el crédito mal elegido, ¿no? Con una mala opción de crédito hipotecario. Gaby, yo quiero que me adoptes, porque allá en el Reino Unido, por favor, llévame con ese 25% de enganche para poder hacer patrimonio. Pregúntale a los jóvenes. Encantado de la vida, los trabajo tienen que hacer para tener ese enganche y poder comprar un departamentito, ¿no? Bueno, que nos adopte a los 3. Sí, yo encantada. Fíjense que hay una cosa muy importante aquí. Yo creo que dejamos de hacerlo en el momento en que las cosas comenzaron a subir tanto y tan rápido, ¿no? De un día para otro ya no podías comprar, entonces mejor gastar el dinero ahorita, porque mañana ya no podías comprar lo mismo. Exactamente, sí, ese es un buen... fue el parteaguas. Sí, ese es un buen elemento, o sea, a considerar. O sea, si tú detienes el dinero en ahorro, mañana no vale lo mismo y mañana no podrás comprar lo que hoy puedes comprar por la inflación, ¿no? Y eso es lo... Yo me acuerdo de que las oficinas centrales de los bonos del ahorro nacional estaban en Reforma
frente a un hotel conocido y donde estaba antes Colón, la estatua de Colón. Hay una oficina central, ¿se acuerdan? En un edificio que se cayó en el 85, o que fue dañado en el 85, después ahí salió una especie de herradura muy mal hecha que hasta la fecha se mantiene de pie. Pero ahí estaban bonos del ahorro nacional, bien lo recuerdas, Miriam. Yo pensé que ahora, ¿eso aplicaba en instituciones educativas de privadas y públicas o nada más en las privadas? No, privadas y públicas, en las dos, en las privadas y en las públicas. Pero además déjame abonar que hace muchos años, igual en los 70s, en los 80s, todavía se acostumbraba a que te dieran tu domingo. Y aparte existían los cochinitos. Entonces, al menos a mí en mi familia me decían, tienes tú aquí tu libretita de ahorros y yo te voy a dar tu domingo, échale la mitad al cochinito y la mitad te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Esa era una manera de fomentar el ahorro hacia nosotros, que ahorita ya, pues la edad que tenemos todos, ¿no? Pero los jóvenes ahora, la verdad es que no tienen esa visión. Lo que ellos buscan nada más es generar y generar y generar y generar. Y así como generan, gastan y consumen. La verdad es que gastan en cosas carísimas que ni se necesitan para personas que ni les importan, como dice ahí una frase célebre de Will Smith. La verdad es que gastan muchísimo. Y, por ejemplo, hay muchos chavos ahora que yo me doy cuenta que no tienen coche y no les importa comprarse un automóvil, sino dicen, ¿para qué? Si ahí está el Uber y me trae. Ahora, sí. Ahora, antes es aspiracional. Sí, pero eso es ahora. Entonces los chicos así piensan y, por ejemplo, van a cenar con sus amigos y ¿qué es lo que hacen? Mitad y mitad, tú pagas tu cuenta, yo pago mi cuenta. En sí hacen bien, pero a la vez siento que gastan de más y no ahorran lo suficiente para el futuro. Y más que no tienen ahora pensión, porque los chicos no van a recibir una jubilación. Pero tampoco se quieren casar y tampoco quieren tener hijos. Tampoco. O sea, nosotros teníamos que ahorrar o trabajar como negro para tener un enganche, comprarte un auto viejo que te iba a dar muchos problemas y eso te iba a enseñar la mecánica y después más adelante ibas a dar un enganche para comprar un departamentito y si te iba bien comprabas a lo mejor una casa y poco a poco ibas avanzando. No, ahora no, casarse, no, ¿para qué? ¿Hijos? No, yo no quiero tener, para eso tengo perros, ¿no? Para eso tengo perros. Pero ¿sabes qué, Eduardo? La vida era más barata, la vida era mucho más barata y era mucho más sencillo hacer tu patrimonio, porque al final del día podías y tenías esa posibilidad. Muchas familias, ustedes lo recuerdan muy bien, quizás pertenecemos a este tipo de familias, que tenemos 3, 4, 5 hermanos, ¿no? Entonces uno se explica y dice, hoy, ¿no? Se pregunta uno, ¿cómo diablos le hizo a mi papá para poder comprar el coche, la casa, y todavía nos daba vacaciones, y todavía nos pagaba la escuela, y la vida era más barata, era mucho más sencillo hacerte de un patrimonio. Hoy las garantías gubernamentales, Eduardo, están por los suelos y no tenemos ese apoyo, ¿eh? Bueno, había familias de 12 personas, de 10 chamacos, y era común, la familia era grande. Si tú eras una familia de hijo único, decían, qué raro, ¿por qué tus papás no tuvieron más hijos? Pero déjenme ir a una pausa y ya regresando de ella, vamos a ver, debería haber educación financiera en la educación primaria de este país y después cómo desde la familia podemos invitar a las nuevas generaciones a adquirir hábitos de administración del patrimonio que será importante para su vida adulta y sobre todo para la vejez. Regresamos. Bien, pues vamos a tomar el problema en las manos. O sea, a ver, por ejemplo, Gaby, ¿tú qué propondrías para que las nuevas generaciones adquieran ese compromiso, ese conocimiento de las finanzas personales que les resuelva el enfrentar los problemas ya como adultos y sobre todo ya en la etapa ya de madura extrema de los mexicanos? Mira, yo creo que la base es poder conocer cuáles son nuestras necesidades como seres humanos. Yo creo que la pirámide de Maslow deberían enseñarla desde kinder,
Y entonces así poquito a poco vamos aprendiendo si yo tengo ciertas necesidades, cómo las puedo cubrir. Porque si no sé qué necesito, entonces solamente voy por el antojo, pero no puedo ver más allá, no puedo ver a futuro. Y el chiste es como ver en 3 tiempos, ¿no? Inmediato, en 2, 3 años y en 10 años o 15 años. Yo creo que es importantísimo que los papás podamos hablar con los chiquitos, hablar con los chavos y poner la realidad, las cartas sobre la mesa. Muchas veces el problema es que el dinero se vuelve tabú, ¿no? O sea, hablar de dinero, a veces es más difícil en la pareja hablar de dinero que hablar de sexo. Y entonces es como, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos en la mesa a cenar, es el momento ideal para que los papás y las mamás puedan hablar de dinero con los hijos, enseñarles cuáles son los gastos mensuales, cuáles son los gastos diarios, cuánto cuesta la vida, ¿no? E incluso darles unos trabajos que ellos puedan ganar dinero, por ejemplo, boleando los zapatos de la familia, lavando el coche, barriendo la calle del vecino, etcétera. O sea, estos trabajitos que poco a poco los hagan valorar el dinero. La otra cosa que yo en mi caso experimenté es darle el domingo a mi hija en dólares. $1, $2 cada domingo. Y entonces eso no se lo podía gastar, pero por el otro lado, de alguna manera no se devaluaba tanto, ¿no? Entonces claro, al final del año tenía ciertos dólares guardaditos que podría como ver más a futuro en qué se los iba a gastar, ¿no? Bien. Eso a mí me parece que podrían ser 2 tips buenos. Adrián. Yo insisto en que Gaby nos tiene que adoptar. Bienvenidos los dólares, o sea, de verdad. Bienvenido. Miriam, ¿no me dejas mentir? ¿Te gustaría que de niña te hubieran dado dólares? Por favor. Ay, sí. ¿No? Sí, pero, sí, porque además te obliga a pensar en otros términos, ¿eh? Claro. No es solamente el peso, es es el refugio del dinero, el que puedes perder o ganar dependiendo cómo se comporta la otra moneda. O sea, tiene su chiste, te obliga a pensar en otras dimensiones. Adrián, ¿tú qué serías? Meter la finanza personal desde el jardín de niños, como se hace en el equivalente en Japón. ¿Por qué no lo hacemos en México? O a base de tumbos, como tú dijiste, o dijo Miriam, a base de tumbos vamos aprendiendo a las finanzas personales. No, yo creo que lo más sano para nuestra sociedad actualmente es que los políticos dejen de estar preocupándose por hacer campañas anticipadas, por estar peleándose entre sí y por estar trabajando justamente en cosas que realmente no van a llevar a una sociedad a tener responsabilidad financiera y se dediquen a empoderar justamente a los pequeñitos y a los ciudadanos mexicanos. Necesitamos unas iniciativas de ley urgentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que realmente nos permitan empujar la educación financiera desde que nace el bebé hasta que sea mayor de edad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sociedades empoderadas, pero sobre todo preparadas en materia económica con finanzas personales, vamos a dejar de estar viendo a la sociedad entre los problemas con tarjetas de crédito, vamos a dejar de ver este boom de empresas montadeudas que en México están haciendo y deshaciendo la economía de miles de familias mexicanas porque la necesidad y la falta de educación financiera está justamente y están naciendo estas empresas montadeudas gracias a la ignorancia financiera de las personas. Y entonces, yo no sé qué tiene que pasar en este país para que nuestros legisladores, nuestros gobiernos, nuestras autoridades, incluso hasta las mismas empresas que están involucradas en el sistema formal financiero, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda, el propio SAT, te estoy hablando también de bancos, de aseguradoras, se empiecen a preocupar más por empoderar a la sociedad a través de la educación financiera con programas inclusive mucho más agresivos que los de su promoción. ¿Por qué?
porque si nosotros tenemos sociedades preparadas, vamos a tener un mayor nivel de personas aseguradas, vamos a tener un mayor nivel de personas con más créditos socialmente responsables, vamos a tener a personas que van a estar pensando en su ahorro para el retiro de manera seria, sí, y van a empezar a hacer aportaciones voluntarias de manera formal y no porque alguien les dijo o porque la abuelita ya los regañó o porque el papá ya les dijo que no les va a alcanzar. Vamos a dejar de sufrir todo eso, pero desafortunadamente, Eduardo, en este país la educación tanto financiera como de otros ámbitos, de otros sectores, es nula, y si no nos ponemos las pilas como sociedad, sí, pues desafortunadamente no vamos a poder avanzar, y por eso existimos personas como Miriam, como Gaby, como un servidor, que dedicamos vida, alma y corazón, como decía ese famoso cronista, a tratar de concientizar a la gente de que hoy los jóvenes, de que hoy los niños tienen que empezar a trabajar en su educación financiera a través de una alcancía tan sencilla como es el cochinito, a través de un domingo, como decían por ahí, para que nosotros empecemos a ahorrar, y o a través justamente de estas reuniones de hablar de dinero y de involucrar a las personas. Entonces, nos urge como país empezar a exigir verdaderas acciones a nivel legislativo y a nivel federal y a nivel empresarial para que empoderemos a la sociedad con educación financiera. Créeme que la educación financiera puede ser el motor de crecimiento económico, sí, que el país necesita de aquí, sí, a 10 años. Eso estoy completamente seguro. Tienes razón, Adrián, el ahorro interno. Miriam. Sí. Pues mira, yo creo, Lalo, que si el gobierno no ha hecho nada, no hizo nada y no va a hacer nada, pues la verdad es que debemos de tomar nosotros, sí, como familias, como padres de familia, la iniciativa. Y yo creo que debemos de enseñar a nuestros hijos, en cuanto ya tengan edad, de entender lo importante que es el ahorro y la economía y lo financiero en nuestro hogar. Por ejemplo, enseñarles: luz que se prende, se apaga, hijo, hay que ahorrar. Si vas a hacer esto, haz aquello o haz el otro. Y sobre todo, hay que enseñarlos a que nos debemos de poner límites nosotros como padres, porque estamos enseñando a nuestros hijos a gastar y a gastar. Somos una sociedad de consumo, y si nos ven que nosotros salimos a la calle y compramos lo que se nos atraviese y lo que se nos antoje, y a ellos también les compramos el juguete que quieran, el disco que quieren, el teléfono que quieren, porque les compramos muchísimos aparatos carísimos cuando no tienen edad para utilizarlos. Hay que enseñarles de esta manera que nosotros como padres podemos poner límites a nuestras finanzas. Hay que establecer también, creo yo, metas con ellos. Decirles: bueno, mira, yo te voy a dar un dinero a la semana, al mes, a la quincena, ahórralo. Ahorra un 20% de lo que te voy a dar, lo demás gástalo. Y si al final del año tú has ahorrado tanta cantidad de dinero, yo te completo y te duplico para que tú te compres tal o cual cosa que el niño o el hijo quiera. Yo creo que esto es muy importante hacerlo en casa, enseñarles a que no debemos de gastar de más, que gastar de más es un mal hábito, y de esta manera yo creo que le podemos enseñar a nuestros hijos a ir ahorrando conforme a lo que nosotros hagamos, porque recuerda que lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos es lo que nuestros hijos aprenden. No necesariamente lo tenemos que decir con palabras, sino simplemente que nos vean a nosotros, que hacemos las cosas bien, y ellos van a aprender solitos a ahorrar, a tener su dinero, y que nos vean, por supuesto, que nosotros podemos decirles: ¿sabes qué? Este año voy a ahorrar, te prometo que voy a ahorrar, y no hay que dejar las luces prendidas, hay que bañarse rápido, no gastar tanto gas, etcétera, muchas cosas en la casa. Y si haces esto, al final del año nos vamos a vacaciones a donde tú quieras. Esa es una manera muy bonita, además, y compartida en familia, de enseñarle a nuestros hijos que no hay que gastar de más. Gaby. Fíjate que una de las cosas que veo diferente, digamos, es que en la sociedad mexicana normalmente, digamos, la clase media está luchando por mantenerse en la clase media y o subir un poquito, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el consumismo tiene que ver con seguir perteneciendo a la clase social en la que me muevo. Y entonces, si el vecino le compró a su hijo tal juguete, pues yo no me puedo quedar atrás.
La diferencia acá en Europa es que aprendemos a vivir con muy poquito. O sea, no necesitas comprarte 10 pares de zapatos en el año. Te compras unas botas y con esas andas todo el año. Entonces, de alguna manera, el consumo de pose, digámoslo así, sí, el consumo de pertenecer a esa clase, sí, es mucho menor, y eso es lo que te permite utilizar el dinero de otra manera, ¿no? De una manera que sea como más a las prioridades futuras, digámoslo así, ¿no? No tanto como para ver cómo me vean, sino más bien como qué es lo que yo quiero lograr más a largo plazo. Esa es una diferencia muy importante. Bien, me parece muy oportuna tu apreciación y les quiero hacer una propuesta. En esta parte del programa en la que vamos a entrar en este momento, me gustaría que nos hiciéramos sobre la base de que no hemos tenido educación, de que tenemos una inflación, bueno, no digamos galopante, extrema, porque no son las inflaciones que llegamos a conocer nosotros tres, de 159% en 87, por ejemplo, ¿no? No son por fortuna esas inflaciones, pero bueno, sobre la base de que no hemos tenido educación, de que no hemos sido disciplinados para adquirirle y transmitirle a nuestros hijos. Ahora, sobre esa base, soy un desastre. Ahora, ¿qué es lo que ustedes, Adrián, qué es lo que ustedes, expertos en la materia, proponen a las familias que nos están escuchando y viendo en este momento para que cambien esa realidad a partir del 2023, Adrián? Punto número 1, mi querido Eduardo, poner los pies en la tierra y aceptar nuestra realidad financiera, ¿no? Si ya gastamos de más en diciembre, la caja de ahorro desapareció, el aguinaldo también se esfumó y hasta la tanda, que ojo, no recomiendo las tandas, pero mucha gente todavía sigue haciendo este ahorro informal, también se lo chutó en diciembre. Poner la realidad y aceptar el error, porque eso es lo principal que debemos de hacer. Punto número 2, bien importante, a partir del día de hoy, a mí lo que me gusta recomendarle a todas las familias que me hacen el grandísimo honor de acercarse para que los asesore en materia financiera es empezarlos a perfilar y quitarles ese chip de trabajador de quincena, así tal cual, quitárnoslos de aquí, tirarlo a la basura, destruirlo, hacerlo polvo, que se lo lleve el viento, agarrar un chip de empresario y empezarnos a comportar justamente como empresarios. ¿Cómo se comportan los empresarios? Todos los meses hacen una junta, ¿no? Una reunión de consejo para preguntarle a sus diferentes departamentos cómo van las finanzas de su empresa, ¿sale? Y entonces nosotros como padres de familia vamos a tomar el papel justamente de este empresario familiar. Nosotros somos los líderes de la empresa. Díaz Rodríguez, en el caso de mi familia, de Gaby, la familia de Gaby, será la líder, será la CEO, y Miriam será también la CEO también de su familia, y por supuesto, mi querido Eduardo, serás el nuevo CEO de tu familia. Y entonces, en esas reuniones que Gaby decía que a la hora de la comida podíamos hablar de dinero y empezarlos a involucrar, pues en esta junta de consejo familiar, preguntarle a cada uno de nuestros integrantes de la familia qué gastos vas a ejercer durante los próximos 30 días o durante los próximos 15 días. Es decir, que empecemos a involucrar en los gastos a la familia para que ellos también empiecen a tener conciencia de lo que está pasando justamente con el dinero, de lo que está entrando, tanto de mamá o de papá o del tío, del abuelo, dependiendo cómo esté el núcleo familiar. Y una vez que ya tomamos en cuenta a todos y cada uno de los integrantes, aunque parezca risa, le vamos a preguntar hasta al perro y al perico. ¿Por qué? Porque el perro y el perico también comen, claro, y también consumen y también generan gasto. Entonces tenemos que involucrar a todo el núcleo familiar. Cualquier persona que viva bajo nuestro mismo techo tendrá que estar sentado en una plática muy cordial, porque hablar de dinero tampoco tiene que ser pelea o tiene que ser sinónimo de algo negativo, sino al contrario, positivo. Y tenemos que empezar a involucrarlos. Y una vez que ya empecemos a involucrarlos, vamos a saber exactamente cuál es el presupuesto de la familia. Eso es lo que hacen los empresarios, saber cuáles son los gastos que se van a hacer durante el próximo mes, cuáles son los gastos que se tuvieron el mes pasado y cuáles son los compromisos que tenemos que cumplir. Y de esta manera vamos a empezar a empoderar a nuestra familia y los vamos a empezar a involucrar. Una vez que ya tengamos ese orden financiero a través del núcleo familiar, vamos a empezar a hacer actividades, como decía Gaby, que, ojo,
no tienen que ser obligaciones para nuestros hijos, tienen que ser actividades extra que puedan generar un ingreso para ellos. Y ese ingreso no lo pueden gastar más que un día determinado y una cantidad determinada. La otra, te voy a abrir tu cuenta de ahorro para el retiro, y la otra, si quieres, te voy a abrir CETES para niños, que son quizá, creo yo, en estos momentos los dos instrumentos de inversión de bajo riesgo que tenemos los mexicanos para poder poner a trabajar nuestro dinero. Y de esta manera, mi querido Eduardo, podemos empezar a empoderar a nuestra familia poco a poco, y claro, va a haber estirones, va a haber jalones, sí, y la hermana se va a pelear con el hermano porque le va a decir que ella necesita más dinero, que el hermano necesita más tenis, y ahí el CEO de cada familia pues entrará en gestión y empezará a determinar cuáles son los gastos prioritarios para todos, pero tenemos que empezar a involucrar y hablar de dinero con nuestros niños y con nuestros integrantes de la familia. Miriam. Pues yo estoy de acuerdo con Adrián de que hay que involucrar a toda la familia y sobre todo si se tienen deudas ya acumuladas de meses atrás que hay que pagar, hablar con la familia y decirle honestamente, ¿sabes qué? Debemos tanto dinero, tenemos que ahorrar gastos, sí, tenemos que hacer lo posible porque toda la familia podamos colaborar. Y de esta manera, si vamos colaborando todos con todos, pues así va a resultar más fácil. Otra cosa importante que yo creo también aquí destacar es que hay que no tratar de usar las tarjetas de crédito al más por más, porque recuerden que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario. Sí. La tarjeta de crédito es un préstamo que nos da el banco y que tenemos que pagar al final. Y carísimo. Carísimo. Pero además la gente, la verdad, lo utiliza malamente y no sabe cómo utilizar la tarjeta de crédito. Para eso estamos, yo creo que las personas expertas en finanzas personales para ayudarles a este asunto, porque si tú vas a comprar un artículo a meses sin intereses, ok, compras uno, pero no compras 20. Porque lo que no se dan cuenta es que van acumulando esos gastos poco a poco y no hacen la suma de lo que van a tener que pagar al final de mes por 12 o 24 meses o 6 meses en lo que hayan pagado la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es para utilizarla, la verdad, en emergencias, en gastos que urgen, pero no para comprar cualquier cosa que nos atraviese encima, porque no solamente lo utilizamos cuando hay ofertas, sino que aparte le agregamos el súper, le agregamos la gasolina, sí, y se nos hace una bola de nieve impagable a fin de año. Entonces, yo creo que hablar con la familia y decirles, tenemos este problema, tenemos que ahorrar, tenemos que sanear nuestras finanzas, vamos a apretarnos el cinturón unos 3, 4, 5 meses y ya al final vamos a estar desahogados y vamos a poder cumplir con todas nuestras necesidades, porque ahora recuerda que en estos tiempos no solamente trabaja el hombre, también trabaja la mujer. Entonces ya los gastos se reducen bastante y lo mejor de todo, como decía Adrián y Gaby, pues es hablar con la familia, hacer un plan de gastos, un plan de ahorro y un plan de apretarse el cinturón, aunque sea unos meses, no nos cuesta nada y la verdad es que nuestras finanzas van a estar bastante sanas ya a mediados de mes. Vamos a ir a una pausa y ya para llegar a las conclusiones, yo nomás le quiero dejar como propuesta, humilde propuesta, un servidor. A mí me sirvió mucho llevar el récord exhaustivo, puntual, pero minucioso de en qué gasto. Y al final de los 15 días me di cuenta de que había gastos que yo no me daba cuenta que tenían un peso mucho más importante de lo que uno cree en mis consumos y que eran asuntos que yo podía ahorrar o disminuir sin cancelar el consumo. Por ejemplo, ir a una cafetería de lujo, de estatus, ¿no? Donde el café ni siquiera es lo mejor y el café es bastante caro, lo cambié con otro consumo de también café de mejor calidad y menor precio. Y uno se da cuenta de eso a la hora que uno analiza en qué diablos está gastando cotidianamente. Hacemos una pausa y regresamos con las conclusiones de este programa que a mí en lo personal me ha resultado muy útil. Regresamos. Tenemos que ser muy breves en estas conclusiones. Adrián, tus conclusiones para el público, por favor.
Mira, la verdad es que mis conclusiones son muy sencillas. Quiero que se vayan con esta reflexión. Ahorrar no significa sacrificio, significa empezar a trabajar en tu futuro para que puedas disfrutar cuando tengas ya la edad de retiro de algo mucho más alivianado en materia económica y mantener tu nivel de vida. Y punto importantísimo, nunca es tarde para poner orden en tus finanzas personales. No importa la edad, no importa el nivel de deuda y no importa los graves errores que has cometido en un pasado. Siempre es tiempo de poder ordenar nuestras finanzas a través justamente de una palabra que es mágica para todos: disciplina. Si tú tienes disciplina en el ahorro, en la inversión, en el orden financiero, vas a tener y vas a llegar a cumplir todas y cada una de las metas que tú quieras. Y nunca te olvides de que el ahorro siempre debe de estar acompañado de un objetivo para que también te automotives a seguir con este ahorro y puedas lograr tus metas. Esas serían mis conclusiones y mis reflexiones para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Miriam, por favor, gracias, Adrián. Miriam. Pues mira, yo también te diría que ahorrar es lo más importante para todos. Tenemos que hacernos el hábito de ahorrar mes con mes. Y en otro punto también importante son los gastos hormiga, como tú lo mencionabas. Vamos al café y no estar gastando en cosas que no necesitamos. Nos podemos llevar de la casa un café, no gastar en la maquinita de las papitas, no comprar chicles, ir al supermercado sin hambre, porque si vamos con hambre compramos de más. Son muchos puntos importantes que podemos ir haciendo y acumulando a lo largo de nuestra vida cotidiana. Y para finalizar, yo les quiero dejar con una frase que me gusta mucho, que la dijo Charles Caleb Colton, y él dice que la riqueza, después de todo, es algo relativo, ya que el que tiene poco y quiere menos es más rico que el que tiene más y quiere más. Así es que a cuidar nuestras finanzas, no gastar de más y cuidarnos mucho de los gastos hormiga, que ese es otro tema también importante para comentar. Y a mí, ¿cómo me ha servido tu consejo de que no vayas al supermercado con hambre? De veras. Sí, bueno, ni siquiera al Oxxo, ni siquiera al Oxxo ir con hambre, no es buen consejo. No, Gaby. Ni a la tiendita. Ni a la tiendita. Gaby. Bueno, para mí, yo te agradezco muchísimo, Eduardo, la invitación. Estoy completamente de acuerdo con Miriam y con Adrián. En realidad, creo que el asunto de las finanzas personales tiene que ver con el cuidado a nosotros mismos, el cuidado de nuestra familia. Hablar de dinero muchas veces huele y sabe a traición. Un centavito más, un centavito menos. Entonces es un tema delicado, pero al mismo tiempo las finanzas personales de la familia no nada más son responsabilidad del proveedor, son responsabilidad de todos los integrantes, como bien decía Adrián, y es muy importante que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Hablando de finanzas personales, podemos dejar de ser víctimas de la economía, de las altas y bajas, etcétera. Y bueno, como decía Ricardo Mayer, socio fundador del Instituto de Finanzas Personales, el juego de las finanzas personales, en este juego gana el que mejor se la pasa el mayor tiempo posible. Entonces, el ideal es no tener como estos altibajos, sino poder mantener un equilibrio, y a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Tratar de mantener el mayor tiempo el mejor equilibrio. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos. Muy importante, creo que tenemos una alerta en estos momentos, estamos en vivo. Salimos, nos vamos a un corte, regresamos con noticias. Gracias.